Cristo que oye, está cerca, aunque grande estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que ¿Se pueden sentar, queridos hermanos? Bueno, para los que no me conocen, en buena presentación, mi nombre es Leonardo Pérez Castillo, tengo 39 años, pertenezco al distrito Emanuel, Iglesia Peniel, allí en Bellavista. Hace 11 años conozco este evangelio y, como siempre digo, ha sido la bendición más grande que he podido, y la decisión más grande y más maravillosa que he podido haber tomado. ¿Que ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Y aquí hay personas que conocen mi vida y saben, ¿sí o no, Miguelito? Que no ha sido nada fácil. Pero aquí seguimos con el deseo y el propósito de servirle a Dios. Y esta semana me da la maravillosa oportunidad de compartir con ustedes un mensaje especial. El título: hoy es el día de tu salvación. Énfasis en hoy. La importancia de nuestras decisiones diarias. Porque, como yo decía ayer, la fe que hoy tengo y que tal vez hoy me trajo a este lugar no es suficiente para mañana. Cada día tenemos que luchar, hermanos. Este evangelio no es un evangelio cómodo, pero sí es un evangelio que garantiza el cuidado y la compañía de Cristo siempre, a donde quiera que vayamos nosotros. Y ayer estudiábamos sobre la gran comisión. El hecho de entender de que aquí todos fuimos llamados para algo, todos, absolutamente todos. Ningún trabajo es pequeño ante los ojos de Dios. Desde el diácono hasta el anciano, el pastor, la diaconisa, el predicador, todos son importantes para el Señor. La maestra que le da clase a los niños, la persona que visita, todos son importantes para el Señor. Y todos tenemos una misión y un propósito. Y hoy quiero compartir con ustedes algo importante, y es que el ser humano pasa su vida buscando felicidad. Todos queremos ser felices. Y si pregunto, ¿usted quiere ser feliz? Claro. Todos en nuestro corazón tenemos ese deseo de ser felices. Pero el enemigo es un estratega y sabe que le queda poco tiempo, entonces ha inventado diferentes cosas que nos hacen pensar que el amor es de cierta forma, que la felicidad es de cierta forma y que el éxito es de cierta forma. Pero hoy vamos a meditar en realmente cómo nosotros podremos llegar a ser felices. Y el título del tema de hoy es El carácter del reino, basado en el Sermón del Monte, la primera predicación de nuestro Señor Jesús. Allí, después de la tentación, después de haber pasado por pruebas difíciles, llegó el momento de predicar y enseña algo maravilloso que quiero compartir hoy con ustedes. Así que allí sentaditos vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración para abrir la palabra de Dios. Oremos. Maravilloso Dios, amante Padre, queremos darte gracias, mi Señor, por este día que nos regalas. Gracias, amado Padre Celestial, porque eres misericordioso con nosotros. Hoy, amado Dios, queremos abrir tu palabra. En esta semana de conferencias hemos dispuesto el tiempo para aprender de ti. Por eso pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3, allí te manifestarás con poder. Por eso hoy creemos que tú estás en medio de nosotros. Bendícenos con esa presencia grande y poderosa tuya, y la protección de tus santos, poderosos y excelsos ángeles, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que rápidamente vamos a abrir la palabra de Dios.
Y vamos a ir al libro de Mateo. Libro de Mateo, y nos vamos a situar en el capítulo 4. Libro de Mateo, capítulo 4. A manera de contexto, capítulo 5. A manera de contexto, capítulo 5, capítulo 6 y parte del 7 tienen que ver con el Sermón del Monte. Una predicación dada de parte de nuestro Señor Jesús para sus apóstoles, para su iglesia, pero también para la gente común. Y allí, capítulos, vamos a desglosar estos versículos hasta 12 de una manera rápida. Versículo 1 del capítulo 5, ¿ya lo tienen? Amén, bien. Versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Siempre el mensaje de manera primordial va para la iglesia. Primero se le enseña a la iglesia para que la iglesia aprenda, lo ponga en práctica y así lo comparta afuera. Por eso Cristo habla primeramente a sus discípulos. Por eso las exhortaciones y los llamados fuertes de la palabra de Dios son para la iglesia, para que la iglesia haga la obra que tiene que hacer, para que la iglesia se someta a la voluntad de Dios y salga y enseñe. Esa es nuestra tarea. Así que allí el versículo 3 inicia con una palabra. ¿Y cómo dice esa palabra? Bienaventurados. La primera palabra que pronuncia nuestro Señor Jesús es bienaventurados. En el original griego se dice Makarios, que ¿saben qué significa? Feliz, afortunado. Quiere decir que la primera enseñanza pública de nuestro Señor Jesús es la respuesta a la pregunta del ser humano para poder ser ¿qué? Felices. El secreto del éxito de la vida del ser humano está aquí plasmado. Jesús dice al ser humano lo principal que busca, lo que él persigue es ser feliz. Y nosotros hoy en día, el mundo, Satanás ha sido tan astuto que cree que un trabajo es la felicidad, que mi pareja es la felicidad, que el dinero es la felicidad, que la estabilidad es la felicidad. Pero no es así. Jesús inicia diciendo bienaventurados. En el comentario bíblico dice: en las primeras palabras del Sermón del Monte, Cristo se dirige al deseo supremo de todo corazón humano, el de la felicidad. ¿Y quién no quiere ser feliz? Y allí vamos a desglosar cada una de esas bienaventuranzas. O sea, Cristo diciendo: si tú quieres ser feliz, debes hacer esto que te voy a enseñar. Primero, ¿cuál es la primera? Bienaventurados los que pobres en espíritu. Y allí, ¿qué tipo de pobreza está hablando? Primero, hermanos, nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesús siempre debemos vestirnos de un manto de humildad, pobreza espiritual. Allí no está hablando de pobreza material, está hablando de esa pobreza que entiende que depende de quién, de Dios. Nada es mío. Si hoy en día yo sirvo a Dios, si canto, si enseño a niños, si soy diácono, si predico, si dirijo, ¿eso de quién es? De Dios. Pobreza espiritual, entender que nada es mío, que no tengo por qué sentirme orgulloso porque sé o no sé. Porque hoy en día, hermanos, hay líderes que creen que saben más que otros y se visten de un manto de orgullo y de santidad que no nos corresponde a nosotros asumir. Todo es de Dios. Lo bueno que hay en mí, la transformación que hubo en Leonardo, lo que algún día fui y lo que soy ahora, pertenece a Dios, es de Dios. Por ende, yo solo soy un hombre pecador, que en ocasiones soy útil para su obra, pero que soy igual de pecador a todos. Que estoy en un proceso de santificación, de transformación, guiado por el Espíritu Santo, pero el que yo le sirva a Dios no me hace más que nadie, más que el borracho, más que el vicioso, no. Esa es la pobreza de espíritu. Entonces Cristo dice: ¿quieres ser feliz? Primero que todo, sé humilde. Entiende que dependes de mí. Todo lo que tú haces, yo te lo doy. Yo estoy al control. Tienes que entender eso para que puedas realmente ser feliz. Segunda bienaventuranza, como dice: bienaventurados que
los que lloran. Versículo 4, los que lloran. Y allí pudiéramos hablar de las pruebas y de las situaciones difíciles, pero yo he aprendido, hermanos, que las situaciones difíciles simplemente son situaciones que a todo el mundo los cobija en este mundo contaminado. La diferencia es que Romanos 8:28 dice que los hijos de Dios, ¿todo qué? Obra para bien. Quiere decir que a Dios nada se le escapa y que las pruebas y dificultades simplemente tienen un propósito que al principio no entendemos. Esas lágrimas proceden de entender mi debilidad, de entender mi pecaminosidad, de entender que necesito de Dios para ser transformado, que en mí hay una necesidad tan grande que me hace llorar porque ofendo a Dios, porque le fallo a Dios, porque conozco una verdad y no la guardo en su totalidad. Esas son esas lágrimas de las que habla ahí. El comentario dice que en verdad es la profunda comprensión de la necesidad espiritual la que induce a los hombres a llorar por las imperfecciones que ve en su propia vida, no en el hermano, ni en la hermana que lleva el vestido cortico, ni en la que hizo o no hizo, ni en el líder que dijo o no dijo, no, en mi propia vida. Todo va enfocado en una transformación individual que al final se verá a nivel general, pero todo empieza aquí. Y Jesús dice, para que puedas ser feliz, primero tienes que ser humilde, segundo tienes que reconocer que depende de mí, te duele pecar. Y yo ponía el ejemplo el sábado, hermanos. ¿Cuántos, y ayer lo decía también acá con ustedes, cuántos el viernes en la noche, sábado santo del Señor, jugó Colombia? Y a mí me gusta el fútbol. La pregunta es, ¿qué tanto amo a Dios? Porque yo no lo hago para que ustedes lo sepan, ni lo hago para que el pastor o los líderes lo sepan. No, yo amo a Dios, es la pregunta. ¿Obedecemos para que Él nos dé algo? No. Él nos dio todo, nos dio a su Hijo, tiene misericordia, nos guarda, estamos aquí. ¡Qué privilegio, hermanos! ¿Cuántos están perdiendo? Pero nos toca el corazón y nos trae aquí. Por ende, somos felices, hermanos. Amén. Debemos reconocer nuestra pecaminosidad, nuestra fragilidad. Y si Él dijo sábado se guarda, pues sábado se guarda. Es Dios eterno, poderoso, grande, que creó no solo esto finito que vemos, sino algo que trasciende la eternidad y que nosotros no comprendemos. Ese es Dios. Ahora, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Queremos ser felices? Yo quiero ser feliz. Este es el manual para ser feliz. Así inició el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ahora, versículo 5. Bienaventurados los que mansos. ¿Quién es el hombre más manso de la Biblia? ¿Quién, hermanos? Moisés. ¿Por qué? Moisés fue el hombre más manso porque se sujetó a la voluntad divina, porque se sujetó a su direccionamiento, porque aunque le dolían algunas cosas, sabía y entendía que el control total de su vida lo tenía ¿quién? Dios, hermanos. Mansedumbre, seremos felices el día en el que aceptemos los días bonitos como los días malos, los días en los que estamos en victoria como los días en los que nos sentimos juzgados. Los mansos son aquellos que aceptan lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Tenemos que entender que nada nos pasa porque sí, ni la enfermedad, ni la escasez, ni la muerte de alguien que amamos. No, porque somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Dios proveerá, Dios utilizará, Dios enseñará por medio de todo eso y al final veremos la victoria. Amén. Ese es el Dios en el que yo he creído. Y todos los días cuando sufro digo, yo sé en quién he creído. Y entendí que para ser feliz debo ser manso, obediencia, sujetarnos así como Jacob se sujetó al ángel. Y no te soltaré hasta que ¿qué? Hasta que me bendigas. La clave del éxito, la felicidad, está aquí. La mansedumbre en relación con Dios significa que habremos de aceptar su voluntad y la forma en que nos trata, que nos someteremos a Él en todas las cosas y sin vacilar, sin dudar, porque sabemos bien en quién hemos creído.
Porque sabemos bien que Dios nos va a dar lo mejor, ¿o no? Amén. Dios nos va a dar lo mejor. Créanlo, hermanos. ¿Saben por qué la bendición no llega? Por nosotros mismos. Porque dudamos. Yo le ponía el ejemplo de Pedro ayer. Pedro hizo algo imposible. Y usted y yo lo sabemos. Caminó sobre el agua. Se hundió. Porque primero se llenó de orgullo y miró a los otros y dijo, yo sí. Y segundo, perdió de vista a Cristo. Miró los problemas y ¿qué pasó? Se hundió. La bendición, lo imposible está ahí para nosotros. Pero depende de nosotros aceptar eso. Eso es mansedumbre. En los momentos felices, alabar a Dios. Y en los momentos difíciles, alabar con más fuerza a Dios. Reclamando cada promesa que está aquí escrita y que 365 veces me dice, no temas. Amén. Porque Dios mismo lo dice. Ahora, versículo 6. Versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La pregunta es, en muchas circunstancias nosotros nos enfrentaremos a situaciones donde nos sentiremos atacados, agredidos, lastimados y juzgados. Pero no somos quien para exigir ¿qué? Justicia. Porque ¿quién es justicia? ¿Y qué es la justicia humana? Trapo de inmundicia. Cuando habla de sed de justicia, está hablando de esa sed de conocer a Cristo, de conocer qué es lo que Él quiere para mi vida, de entregarme totalmente y entender que lo que me han hecho no me da el derecho a mí de juzgar o señalar al otro porque dijo o no dijo, o me hizo o no hizo, porque esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es ser de Cristo Jesús, y Cristo Jesús en su debido tiempo impartirá ¿qué? Justicia, de la manera en la que en su santidad Él vea que es necesario hacerlo. Esa sed de justicia me lleva a necesitar de Cristo Jesús, a querer conocerlo bien. ¿Por qué en iglesias peleamos y discutimos? Porque nos basamos en nuestras percepciones y pensamientos, pero nunca nos paramos y nos detenemos a decir, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo respondería a esto Jesús? Voy a poner un ejemplo. La política en este tiempo. ¿Qué haría Jesús? ¿Defendería al tigre o defendería al otro? ¿Pelearía por eso o pelearía por el otro? Hay que evaluar tantas cosas, hermanos. A lo que realmente nos llamó Jesús fue a imitarlo, fue a seguirlo, fue a aprender de Él. Esa sed de justicia tiene que ver con el hambre de conocerlo, el hambre de escudriñar su palabra y entender quién es Dios para nuestra vida. Porque eso es lo importante y esa es la reflexión para nosotros. ¿Quién es Dios para mi vida? ¿Lo amo? Todo el mundo dice amo a Dios. Todo el mundo dice creo en Dios. Pero esto tiene implicaciones, hermanos. Y cada uno tiene que reflexionar en eso. Porque esto es personal, es individual. Yo no puedo obligar a nadie a que crea lo que yo crea. Mi tarea es exponer lo que aprendí. Y usted decide en su relación con Dios qué hacer. Aquí Jesús hablaba del hambre y de la sed del alma. Ningún recurso terrenal puede satisfacer el hambre y la sed del alma. Solo una persona. ¿Quién? Cristo Jesús, hermanos. Versículo 7. Bienaventurados los que misericordiosos. Esto tiene que ver con los mandamientos también. Los mandamientos se dividen en ¿cuántos? 2. Amar a Dios, honrarlo, respetarlo, y lo otro ¿qué? ¿Amar a quién? A mi prójimo. Interceder por el que está enfermo, preocuparnos por el que está sufriendo. Hoy en día, hermanos, el tiempo está cerca. En Mateo 24 dice, para el final de los tiempos el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. ¿Cómo es posible que hoy en día una persona se accidente o la hieran y se esté muriendo y la gente saque su celular y vuelva a eso viral? Y disfrutan haciendo eso, y disfrutan grabar, y todos ahí una persona sufriendo. Ahí hay frialdad, hermanos, hay falta de empatía, hermanos. Nosotros somos la mano ayudadora representante de Cristo. ¿Cuál es nuestra misión? Amar a nuestro prójimo. ¿Quién en la iglesia está enfermo? La pregunta es, ¿usted sabe quién de sus hermanos está enfermo?
La reflexión es cuántas veces ha ido a visitarlo. La reflexión es cuántas veces ha ido a orar con él. La reflexión es cuántas veces ha llevado un mercadito o ha hecho algo por esa persona. Nosotros, el mundo, las visitas han perdido la credibilidad en nosotros como cristianos, porque cada día nos volvemos más indolentes con el dolor ajeno. Y es triste decirlo, pero es una realidad. Son contaditos los que salen, sirven y ayudan. Y ahí dice, si usted quiere ser feliz, dice Jesús, sírvale al que está sufriendo, visítelo, llámelo, escríbale. Hoy tenemos medios de comunicación infinitos, pero es cuando más incomunicados estamos. Porque muchas veces no nos damos cuenta que faltó cualquier hermano y está enfermo, postrado en una cama. Nosotros no nos damos cuenta. Pero cuando nosotros nos enfermamos, muchas veces nos vamos de la iglesia porque no nos visitaron. ¿Entienden lo que le quiero decir? Cristo nos llama y nos dice, si quieren ser felices, amen a su prójimo. Y si vamos más allá, queridos, Él dice, usted ama a su familia y usted ama al que le cae bien, pero eso lo hacen ¿quiénes? Cualquiera. Él dice puntualmente, los fariseos. Amar es amar al que me señala, al que me juzga, al que me hizo daño, al que me juzgó, al que me lastimó, y aún yo me acerco con amor y le tiendo mi mano y lo saludo y le brindo un apoyo cuando esté mal. Ahí, cuando hagamos eso, experimentaremos gozo y felicidad. Si hacemos esto que hemos leído hasta aquí, hermanos, seremos felices. Yo lo creo así, porque está escrito. Y porque Jesús dice, yo sé la necesidad que ustedes tienen de ser felices. Les voy a dar la clave para que sonrían, para que sientan gozo y paz en medio de cualquier adversidad. Hagan esto. Sirvan a los demás. Sirvan al que necesite. No juzguen a nadie dentro de la iglesia. No juzguen al que sí, no juzguen al que no. No. Ámense los unos a otros. Oren los unos por los otros, hermanos. La misericordia de la cual habla Cristo aquí es una virtud activa que se proyecta hacia los demás seres humanos. Esa es nuestra tarea, hermanos. Versículo 8. Bienaventurados los de ¿qué? Limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esto tiene que ver con lo que yo les decía del partido y de muchas otras cosas que a veces pasan. La pregunta y reflexión es, ¿usted por qué viene a este lugar? ¿Cuáles son sus metas para Dios? ¿Lo hace porque quiere ser salvo o lo hace porque ama a Dios? Cristo pagó el precio por todos, hermanos. Lo que pasa es que no todos queremos aceptar la dádiva que Él nos da. No todos correspondemos a su amor. Cuando usted ama a su pareja, ¿usted cómo se comporta? Como un hombre o una mujer, ¿qué? Bien. Los de limpio corazón aman a Dios. Quiere decir que se esfuerzan por ser ¿qué? Fieles. Que no cuestionan a Dios, que por qué 10 mandamientos, que por qué no debo hacer esto. No, simplemente si Dios lo escribió y si Dios lo dijo, así es, hermano. Yo he tenido la oportunidad de visitar a personas que no son de la iglesia. Y yo siempre he hablado así, directo, porque así está escrito. Y la palabra de Dios cuando habla de sí misma dice que es una espada de dos filos. Quiere decir que nos confronta. Quiere decir que nos lleva a pensar en qué estamos fallando. La bendita esperanza es que la solución también está ahí. Porque Cristo dice, tienes un problema, pero yo te puedo ayudar. Y entonces cuando tocamos el tema de los mandamientos, yo siempre hago hincapié en el sábado. Cuando preguntan que por qué el sábado, yo les doy las explicaciones que están aquí escritas, pero si siguen con dudas, yo digo, yo no puedo cuestionar a Dios porque dijo que el sábado. Si Él dijo que el sábado, pues es el sábado, hermanos. Entendamos, todo lo que está aquí escrito es para nuestro ¿qué? Bien. Cuando usted evalúa los mandamientos son para protegernos de lo que todo el mundo afuera sufre: infidelidades, asesinatos, mentiras. Vivir sin Dios, vacíos, tristes, que en la noche se enfiestan y aparentemente son felices, pero al amanecer lloran en
silencio. Y lo digo porque lo viví. Lo digo porque vengo del mundo. Lo digo porque sé que es enfiestarse, tomar y a la madrugada llegar a la casa y llorar solo, sin sentir propósito ni sentido. Muchos viven así, hermanos. Y ustedes los ven en la fiesta felices, pero realmente no lo son. Entonces los mandamientos solamente quieren que usted viva bien. Las enseñanzas de Jesús son para que usted sea feliz en ese corto tiempo de vida que va a tener en esta tierra, 70